Bendiciones, pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios. Betel, es un privilegio llegar a tus hogares por medio de estas redes. Sé que no ha sido fácil. Los extraño mucho, familia Torres, familia Venegas, a toda la familia Byron, Leslie, a todo Betel. Los extraño mucho, hermano Francisco, hermana Yolanda. Gracias por su apoyo, su respaldo, mi hermana Mari, Jessie, Xiomara, todos. Dios me ha dado un privilegio de tener un pueblo tan lindo, un pueblo que nos ama, nos amamos uno al otro. El Señor nos ha dado una palabra en 1 Corintios 1:10, que estemos juntos, unánime. Ese es Betel. Mi nombre es Carlos Sotelo, estamos pastoreando en la iglesia Betel, aquí en Sun Valley, y yo me siento privilegiado en este momento de llegar hasta tus hogares a predicar la palabra de Dios. Dios me ha dado una palabra durante esta semana, y le agradezco al Señor por darme el privilegio de ser un vaso, un instrumento para llegar hasta tus hogares. Sé que en Guatemala, en El Salvador, en México nos escuchan. Les mando un fuerte abrazo, les mando saludos. Le agradezco a Dios por sus vidas, y no solamente por ustedes, sino que yo quiero que en este momento nos unamos junto al pueblo Betel y tu hermano, amigo que nos escuchas. También para ti es este momento que nos unamos. Usted sabe que estamos pasando en un tiempo muy difícil de este COVID-19. Sé que están muchos en casa. Déjame decirte, hermano, tú que estás en casa, no pierdas el tiempo. Es muy importante aprovechar, estar en casa, leer primeramente la palabra. Dice la palabra que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú pones a Dios primeramente, déjame decirte que Dios va a ser el primero, va a ser el centro. Es muy importante que aproveches estar en casa, no estar en casa sin hacer nada. Es muy importante, porque si tú te descuidas y no pones primeramente a Dios y ponerte a leer la palabra de Dios, poner a tus hijos, porque no hay otra solución. La única solución es Jesucristo. Dice la palabra, venir primeramente al reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ponemos a Dios, Dios es el que va a guardar de tu vida. Yo quiero en este momento, en esta tarde, que Betel, les mando un abrazo. Los extraño mucho. Ustedes conocen mi corazón y no se me hace fácil, pero estamos aquí haciendo lo mejor. Esperamos que sea del agrado primeramente de Dios y de ustedes. Así es que vamos a unirnos. Dios me ha puesto en mi corazón durante este tiempo, escuchando la palabra de la pastora. Qué palabra tan hermosa. Así es que la pastora hablaba que cómo está tu lámpara. Y déjame decirte que entre más llenes tu lámpara, sabes una cosa, no se te va a apagar. Eso es lo más importante, que no se apague esa lámpara, que esa lámpara siga teniendo ese aceite. Yo fui privilegiado, escuché la palabra, me tocó, o sea, Dios hizo cosas grandes en mi vida. Tenemos una tremenda pastora, una tremenda sierva de Dios, es una tremenda maestra. Para mí, Dios me ha enseñado tantas cosas por medio de ella. Así es que te pido en este momento, toma un poquito de tiempo. Usted ha mirado las noticias, qué tan difícil se ha puesto, cómo ese COVID-19, ese virus está destruyendo tantos hogares, tantas familias, tantas esposas que han quedado solas, o esposos, o familias que pierden abuelos, abuelitos, o no solamente eso, ahora niños pequeños. Y no solamente por la familia, sino que también por las enfermeras, los doctores, todo aquel que está trabajando para el gobierno, que está arriesgando su vida, que está combatiendo ese COVID-19, que corre en peligro al estar atendiendo a alguien más, pueden contagiarse. Yo te pido en este momento que de tu corazón, dice la palabra que donde estemos 2 o 3, y yo sé que tú eres un justo. Yo te pido que oremos en este momento y presentes esa necesidad que tú tienes en casa, lo que tú estés pasando, no sé, quizás estés pasando un problema muy difícil, estás sin trabajo, hay muchos que no tienen trabajo, hay muchos que están pasando dificultades, pero a ti, hermano, que tú tienes trabajo, que Dios te está bendiciendo, que Dios te está abriendo puertas, tú que estás trabajando en casa,
que Dios te ha dado el privilegio, y yo estoy creyendo que Dios va a cuidar a Betel. No solamente a Betel, a ti, hermano, tú que eres hijo de Dios. Dice la palabra que Dios va a mandar a sus cuervos y Dios va a proveer en tu casa la necesidad. No va a haber justo, dice la palabra que no hay justo desamparado. Así es que tú y yo no somos desamparados. Dios nos va a guardar, nos va a cuidar. Te pido que nos unamos en este momento, pero que salga de tu corazón. Vamos a orar por los doctores. Esos doctores que están arriesgando su vida, esos doctores que se están apartando de su familia, de sus hijos, de darles un abrazo. Tú estás en casa, tú le puedes dar un abrazo a tu hijo y decirle, hijo, te quiero. Pero hay doctores, hay enfermeras que están sufriendo, están desesperados, que llegan a atender a un enfermo y no saben si se van a contagiar, no saben si van a ser los siguientes que van a estar en esas camas. Así es que te pido en este momento que oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te pedimos que seas tú poniendo tu mano poderosa con estos doctores, con las enfermeras. Padre bendito, te pedimos que seas tú en este momento. Nos unimos, Padre, te pido que seas tú poniendo en los corazones, Padre, de cada uno que estamos clamando por esos doctores que están arriesgando sus vidas, Señor, por el mundo, Señor, no solamente por Estados Unidos, España, Italia, bendito Dios, que seas tú sanando corazones, Padre, doctores que han perdido familias, que han perdido abuelos, niños, bendito Dios, no solamente enfermeras, doctores, sino que familias que se han separado, que han perdido, que no han podido ver a sus familiares, darles una justa sepultura a sus vidas. Padre, te pedimos que seas tú guardando. Padre, te pido que los hogares que están en esa casa, en cada hogar, Señor, te pido que seas tú tomando control, que pongan primeramente a ti, que tú seas el centro. Lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, digan en este momento, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios ahí donde está. Sé que usted está contento, feliz. Conéctese en el Señor. Es lo más importante. ¿Sabe una cosa? Que yo me siento agradecido con Dios. Dios me ha dado una palabra. Y yo te quiero decir en este momento que estás en casa, no te quedes en casa. La palabra de Dios nos habla de David. David se quedó en casa, en su balcón. No fue a la guerra. David se quedó ahí y lo que único que hizo, se asomó al balcón y lo que hizo fue y miró a una mujer bañándose. Ahora yo te quiero decir a la mujer de Urías, y entró el pecado. No permitas que en tu casa pierdas el tiempo. Lo primero que te quiero decir es que leas la palabra de Dios. No permitas que el enemigo llegue a tu hogar, a tu casa y que te entre una frustración. Y que esa frustración, sabe lo que hagas, vengas y lastimes a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos. El día de hoy el Señor me ha dado una palabra. Dios busca corazones sinceros. ¿Crees tú que tú tienes un corazón sincero? ¿Crees tú, hermano, hermana, que tú eres una hija de Dios, eres una ungida de Dios para llevar las nuevas de salvación para tu hogar, para tu familia? ¿Crees en este momento que Dios te ha escogido, te ha ungido para que seas un ejemplo para los demás? Yo te quiero decir a ti, en estos momentos el Señor necesita guerreros, pero ¿cómo vas a ir a la guerra si no te has preparado en la palabra de Dios? Es muy importante leer la palabra, leer, meditarla y tomarla por obra. Yo te quiero decir en este momento, el Señor me ha dado una palabra para compartirte. Yo te pido que abras tu corazón. El día de hoy el tema es, Dios busca corazones sinceros. Y te voy a pedir que abras la palabra en 2 de Samuel. Gloria a Dios. Vamos a leer en 2 de Samuel 12. ¿Sabe una cosa? Que cuando yo meditaba en la palabra de Dios, el profeta dice, Jehová, 12:1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. Cuando yo veo a Natán aquí, Natán era una de las profecías muy difíciles que iba a compartirle al siervo de Dios. Pero algo que a mí me bendice, que David podía escuchar al profeta Natán, porque el profeta Natán ya le había dado una palabra. Si usted regresa en 2 de Samuel 7, cuando tenga tiempo en casa, mismo Natán le habla de las bendiciones, de lo que Dios lo ha escogido, qué es lo que Dios quería hacer con David. Pero en estos momentos, cuando yo veo a Natán que le habla a David, David sabía quién era Natán.
¿Sabes una cosa? Cuando tú sabes que cuando alguien te da una palabra, que alguien te predica una palabra, tú la sientes, tú sabes de dónde viene, directamente del corazón de Dios. Yo solamente soy un vaso, un instrumento que Dios me permite hablarte en este momento. Pero yo te quiero decir, abre tu corazón, medita en la palabra. No te quedes en casa como David. No te quedes en casa. David no fue a la guerra. Y la consecuencia que tuvo David por no haber ido a la guerra, salió al balcón porque no tenía nada que hacer. Y ahí estaba el pecado. Déjame decirte que como siervo de Dios, David era escogido para rey. Y sin embargo, no te puedes escapar de que pueda el enemigo entrar en tu vida una frustración, una desesperación. No tengo trabajo, me han despedido, no tengo dinero, no tengo provisión. Pero déjame decirte que la única provisión en este momento es Jesucristo, es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos va a desamparar. Así es que vamos y continuemos. Dice la palabra en el 2, dice, el rico tenía, dice, aquí Natán hablándole a David, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. El 3 dice, pero el pobre no tenía más que una, dice, una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El 5. Aquí desde lo que es el 12 y el 1 me bendice que ahí Natán le está hablando la profecía que Dios le habló al profeta. Le dijo, ve, háblale a Daniel, adviértele y dile, hazle que recuerde, que hágalo volver en razón. Y yo te quiero decir en este momento, ahí donde estás en casa, el Señor en estos momentos lo que está buscando, está pesando tu corazón. Está viendo si tienes un corazón sincero. Si tú tienes el corazón de Dios, hermano, así como David, porque David tenía el corazón de Dios. O sea, Dios había puesto un depósito en David, una unción. David tenía en su corazón, en su palpitar, servirle a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? En su descuido, en estar en ese balcón sin hacer nada, sin ir a la guerra, porque David era un valiente. Él iba a la guerra. Cada vez que iba a la guerra, cada vez que peleaba con el enemigo, Dios le daba la victoria. Pero mandó solamente a su gente a pelear. ¿Sabe qué? Urías era alguien de confianza, era alguien tan especial para David. Era uno que le daba una orden y tenía la confianza a David. Pero aquí David había cometido un pecado. Pero lo lindo que es Dios cuando Natán le habla, déjame decirte, Dios me permite hablarte y decirte en este momento. Este es el momento de recapacitar. Este es el momento que Dios va a probar tu corazón si eres sincero. Déjame decirte que Dios está permitiendo que estés en casa para que no tengas ningún afán, para que no tengas de qué andar, ahora sí levantarte, porque muchos se levantaban y pues ni se acordaban de pedirle a Dios, ni orarle a Dios. Se iban al trabajo a tomar su café, iban ya estaban programados, pero Dios no cabía. Dios no estaba en su agenda, no estaba en su levantarse y poner primeramente a Dios. Y en estos momentos yo te quiero decir, así como Dios usó a Natán para hablarle a David, Dios me permite darme una palabra y me dijo, dile a mi pueblo. Cuando Dios conoce a cada uno, cómo está nuestro corazón. Déjame decirte en el 5, dice la palabra. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabe? Cuando yo veo en el 5... David se conecta en el corazón de Natán, porque David sabía quién era el profeta Natán. Cuando David se conecta, lo que le habla de la historia, mismo David dice, tienes razón, es que el que hizo ese pecado, fíjese lo que habló aquí, ¿qué dice? Se merece, es digno de muerte. O sea, ¿sabe qué? Es un miserable. O sea, David le estaba diciendo, sí, Natán, ese hombre que tú me estás hablando es un miserable.
Ahora mi pregunta en este momento, ¿cómo tú te sientes en estos momentos, en estas situaciones tan difíciles? ¿No has meditado que Dios te ha puesto en tu casa? Estás pasando lo que estés pasando con un propósito. El propósito de Dios es que tú te conectes en la palabra de Dios. El propósito de Dios, cuando Natán le habló a David, ¿sabe cuál era el propósito? Lo que dice el 5. David en ese momento dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. O sea, ¿contra cuál hombre? Natán le estaba hablando de un hombre rico, pero David no sabía, ni siquiera tenía idea que se refería a él mismo. Él no tenía ni idea de que Natán estaba hablándole de su propia vida, de su condición. Pero algo que a mí me bendice aquí, cuando tú tienes el corazón de Dios, déjame decirte que en el momento el enemigo no te puede tocar, aunque hayas pasado una prueba, aunque hayas pecado. David pecó, sí, tomó a la mujer de Urías, a Berseba, la tomó, pecó, pero en este momento Dios te está diciendo, tú pecaste. Ahora el Señor te dice en estos momentos, ¿tienes mi corazón? Reconcilia con Dios. ¿Tienes mi corazón? Reconoce que esto que está pasando no pasa nada si no es la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que el propósito de Dios es volver los corazones. Dios quiere que tú vuelvas a Él. David, a ti te estoy hablando, David. Dirá, no, yo no me llamo David. Yo te estoy hablando como si fueras el rey, el siervo de Dios, David, el escogido. Y Dios te dice en este momento, en esta tarde, acéptalo. Reconoce, deja que mi corazón que yo he depositado empiece a trabajar. Quita a ese corazón que ha pecado, que se apartó de Dios, que hizo, que no hiciste. Y ahora el Señor te dice, reconoce que yo te estoy hablando. Aquí David reconoció. Y mire lo que dice. El tal dice que es digno de muerte, es miserable, o sea, no se merece. Y el 6 dice, y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando tengas tiempo, puedes ponerte a leer en Éxodos 22:1. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, vamos a leer en Éxodos 22, mira, para que vamos ¿sabe? Cuando yo escucho la palabra de Dios, a mí me bendice, porque aquí mismo David dice en el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Ojo aquí, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí David ya había vuelto el corazón de Dios. Ya no estaba en el corazón del pecado, ya no estaba en la desobediencia, porque Dios te viene y te habla y te dice por medio de este instrumento, te dice en este momento, mírate como si yo fuera Natán. No me puedo considerar, pero un ejemplo. Cuando yo te digo a ti, el tal muera. Entonces, si tú reconoces que tú pecaste, no te estoy hablando de muerte que vas a morir. Simplemente que Dios quiere que moramos al pecado, que nos rindamos de ese pecado, que ya no seamos parte de este pecado. Mira, David, cuando leemos en el 6, David se estaba basando conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice en Éxodos 22:1. Dice, cuando alguno hurtare buey o oveja, dice, y lo degollare o vendiere, dice, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, David se estaba sometiendo a la palabra que habla en Éxodo 22:1. Entonces, hermano, cuando yo veo ese corazón de David, hermano, a mí me bendice, dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando yo leo esa palabra, hermano, es que ya David se estaba rindiendo, ya tenía el corazón, porque cuando a Natán le hablaba, él decía, wow, no puede ser posible, porque Natán era un profeta de Dios y David es el rey escogido que Dios ungió. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Dios le había dado victorias a David. Cuando Dios le dio victorias a David, cuando empezó ¿se acuerda cuando venía bailando que Dios le había dado la victoria y que la esposa lo encontró y que le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué ridiculez estás haciendo danzando y bailando en frente del pueblo? Y después de eso que pasó, ahí fue donde Natán le habló y le profetizó, le dio una palabra a David.
Entonces David sabía quién era Natán. Por eso le digo que cuando tenga tiempo lea el 2 de Samuel 7. ¿Para qué? Porque si nos extendemos no nos va a alcanzar el tiempo. Lo importante es, quiero llegar al punto que lo que Dios quiere es mirar tu corazón sincero. Si tienes un corazón sincero. ¿Sabe una cosa? Vamos a seguir leyendo. En el 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Déjame decirte que Dios te ungió a ti. Aquí Natán le dice: el tal tú eres. Y yo te quiero decir, hermano, hermana, el tal tú eres. Dios nos ha permitido estar en casa con un propósito de llenarnos más. Lo que no tuviste tiempo desde que tú conociste a Dios, cuando tú abriste tu corazón, tú te bautizaste y creíste que Él murió y resucitó por tus pecados, que Él derramó su sangre para perdón de pecados. Si tú creíste en Él, pero te olvidaste, te afanaste, te tomaste solamente en lo que se te estaba presentando, el trabajo, la bendición de Dios, usaste la bendición de Dios ¿para qué? Solamente para llegar a estar en un conformismo. Ahora el Señor te dice: yo he parado todo el afán de esta tierra. Yo he parado todo este afán, lo que te robaba el tiempo para estar con Dios. Ahora Dios te dice en este momento: yo quiero volver a retomar ese corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese corazón que está escuchando ahorita mismo empieza a palpitar, Padre. No ahorita, que ya ha estado palpitando, Padre. Yo lo creo, lo recibo, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como David, cuando Natán le dijo: el tal eres tú, tú lo eres. Porque Dios te ungió con un propósito, no para que tú perdieras tu tiempo y que anduvieras sin ir a la guerra. Sin ir a la guerra es sin ir a leer la palabra de Dios, sin buscar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito grande en tu vida. Dios te levantó como profeta, Dios te levantó como predicador, Dios te levantó como evangelista, Dios te levantó, o sea, hermano, como un intercedor para empezar a orar y gemir. Este momento, hermano, estas huestes que se mueven en los aires, Dios ha levantado siervos de Dios para clamar, para orar, para pedirle a Dios. Pero ¿qué está pasando? ¿Ok, estoy en casa descansando? No, no es tiempo de descansar, es tiempo de decir: Padre, perdóname. ¿Sabe qué es lo que es el tiempo? Es una sinceridad. El tema de hoy es sinceridad. Dios busca corazones sinceros. Dios busca sinceridad. Y tú eres alguien que eres sincero en este momento. Y yo lo declaro y lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Lo declaro como hijo de Dios. Lo declaro como pastor. Lo declaro como profeta que Dios me ha permitido, que me ha dado el privilegio. Por eso te digo, Dios tiene cosas grandes. Cuando Dios habla por medio de su palabra, es para libertarte. Aquí en este momento, dice en el 7 nuevamente: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Quién ha dicho? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, le dice: yo te ungí por rey, dice, sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl. Hermano, ¿cuántas veces Dios te libró? A mí Dios me libró. ¿Qué no me libró el Señor, hermano? ¿Qué Dios no hizo con mi vida? ¿Sabe una cosa? Hasta ahora, hasta la fecha, no he sido malagradecido. ¿Tú has sido agradecido con Dios? Detente un momento, deja que tu corazón, ya no el corazón pecaminoso, ya no el corazón que peca, ya no el corazón que sabe guiarse como Él sabe, que toma sus decisiones. Deja que Dios ahora tome tu corazón. Cuando Dios toma tu corazón, así como dice el 5 y dice el 6, mismo David se conectó con Natán. ¿Sabes por qué? Porque Natán tenía el corazón de Dios, hablándole una palabra a David. Y cuando Natán vino, David se conectó. Yo te quiero decir en esta noche: conéctate. Conéctate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra que se levantarán 1000 y 10,000 y no te tocarán. Pero déjame decirte que Dios va a cuidar tu vida. Dios va a cuidar tu casa. Dios quiere lo primero que vuelvas a Dios. Hermano, puedes ver las noticias te pueden enfermar, las noticias te pueden frustrar, las noticias pueden ver muchas cosas. Pero ¿qué Dios te dice? Esta noticia es la más importante. La noticia de Natán era más importante para David. No porque era un rey, no porque era un ungido, pero déjame decirte, el pecado a David ya lo venía constantemente, ¿cómo te podría decir? Lo venía cargando. Y ya no podía David, pero déjame decirte en este momento, tú no vas a poder llevar esta carga. Tú no vas a poder solucionarla, y tú y yo no lo vamos a solucionar. Pero si tú dejas que este corazón
que un día tú viniste cansado, fatigado, con pecado, con inmundicia, con alcohol, con droga, con vicios. Viniste una vez al Señor y te limpió y dijo, yo te voy a arrancar ese corazón de piedra y yo te voy a poner un corazón de carne. Aquí el Señor le arrancó el corazón de David, ese corazón de pecado, ese corazón que había cometido con la esposa de David, de Urías, con Berseba. ¿Me entiende? O sea, ahí fue donde Dios miró el corazón de David. Ahora yo te quiero decir en el 8, dice, y te di la casa, dice, de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchas más. Fíjese, David tenía mujeres, tenía, hermano, para escoger. ¿Por qué escoger el pecado? Pero sabe una cosa, lo lindo que a mí me bendice al punto que Dios está buscando corazones sinceros. El 9 dice, ¿por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahora, ¿por qué tuviste en poco ante Dios y te apartaste, hiciste cosas desagradables? No es solamente decir soy un hijo de Dios. Lo importante ahorita es que Dios está pesando tu corazón. Dios busca corazones sinceros. Aquí Natán le habla a David y dice la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos a Urías ateo, heriste a espada y tomaste, dice, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, le dice. Y el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste esa mujer de Urías ateo para que fuese tu mujer. O sea, dirá usted, yo no he tomado ninguna mujer, pero tomaste un pecado. Tomaste algo que a Dios no le agrada. Tú sabes, porque tú eres un ungido, yo soy un ungido. Cuando Dios me ha puesto como ungido, ¿sabes para qué? Para estas situaciones, para estos problemas, para estas pandemias que estamos pasando ahorita, para este COVID-19. ¿Para qué? Para que nos levantemos, orar para los doctores, las enfermeras, la gente que está perdiendo a sus seres queridos. Hay cristianos que no pueden levantarse, orar y gemir y pedirle a Dios, Padre, ten misericordia. Lo único que están preocupados es alrededor de su vida, su protección, que no pase nada, pero y los demás, la necesidad de los demás. Mire, Brasil, México, los países, Ecuador. Padre, ten misericordia de Ecuador, ten misericordia de Guatemala, de nuestros países, Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Alguien me decía, mi cuñado me decía, ¿sabes, cuñado? Cuando a Estados Unidos le pega una gripa, a nosotros nos pega un catarro. O sea, si a Estados Unidos le pega una calentura, a nosotros nos da ahora sí, ¿qué le puedo decir? Una fiebre que los va a destruir, algo que los va ahora sí a matar. Entonces, imagínense, estamos en un lugar, hermano, donde Dios nos da un privilegio, donde nos da bendiciones. Pero déjame decirte que ahí no termina, hermano, ahí no termina. Necesitamos levantar oración, necesitamos guerreros, necesitamos David que dejen que Dios toque su corazón. Es tiempo de que ya no endurezcas ese corazón, es tiempo que no digamos Dios, Dios, no, es que Dios tiene un propósito, dice, para todo aquel que estamos en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito. Todas las cosas obran a bien para todos los que estamos en el Señor. Tú estás en Él. Dios quiere hacer cosas grandes. Cuando Dios reconoce, cuando Dios se conecta con Natán, ahí es donde Dios trabaja. Déjame decirte, yo te pido que seas tú dejando que Dios se conecte en tu corazón. ¿Para qué? Para que Dios nos levante como verdaderos guerreros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No te quedes en casa, solamente de ocioso, sin hacer nada, a ver qué voy a hacer, sino que lo importante es de que tú leas la palabra de Dios, porque cuando tú no tienes nada que hacer, no buscas la palabra, entonces va a empezar la ofensa. Mire, hay muchos matrimonios que están entrando en depresión porque no tienen el dinero, no tienen para comer o tienen miedo del virus, tienen X cosas, siempre va a haber un problema. Y son cristianos, conocen de Dios, tenemos la palabra, tenemos la respuesta. Abre tu corazón en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Y dice el 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré de tu mujer delante de tus ojos y las daré a los prójimos, el cual ya será
yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fíjese hasta dónde tuvo que llegar David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Pero algo aquí, 13. Entonces dice la palabra, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Ojo aquí, a mí me bendice, perdón. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Sabe qué lindo me bendice aquí cuando David dice, pequé contra Jehová? Pecó, cuando dice, yo pequé contra Jehová, o sea, pequé. Hace la diferencia cuando tú dices yo pequé y pequé contra Jehová, porque yo pequé es algo diferente, no quisiera, o sea, pudiera meterme a esa palabra lo que es yo pequé, pero yo sé que Dios me va a permitir para compartirlo contigo. Pero el punto ahorita es el corazón de David. Dios está buscando corazón, dice David era conforme el corazón de Dios. Dios está buscando cristianos, hijos de Dios que tengan conforme el corazón de Dios. Dirá usted, yo no soy cristiano, yo no sé de qué está hablando, pastor, yo no sé de qué está hablando usted, amigo. Usted quizá me puede decir amigo, no me puede decir pastor, o de qué está hablando. Déjame decirte que para ti también Dios tiene cosas grandes en tu vida. Quizá no has conocido o quizá alguien te habló, pero este es el tiempo para que tú abras tu corazón y dirás, ¿qué tengo que hacer? Solamente dile, pastor, yo quiero abrir mi corazón. Y si tú sientes en este momento abrir tu corazón, amigo, amiga, yo te pido en este momento que ahí le digas al Señor, Señor Jesús, perdóname. Yo reconozco que he pecado contra ti. Yo sé que me han hablado de un Dios poderoso, lo que este pastor Carlos está hablando. Yo quiero abrir mi corazón, dile, yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero que entres, que seas tú el que mores, que seas tú dirigiendo mi camino, que ya no dirija yo más el camino mío, sino que seas tú. Antes yo me dirigía con mi corazón, con mi fuerza, con mi pecado, pero yo te pido en este momento que quites todo pecado. Te pido, Señor, así como David que se conectó con Natán, me conecto con el pastor Carlos. Y yo te pido que entres a mi vida. Yo te acepto, dígale, como mi único y Salvador Jesucristo. Abro mi corazón, entra a mi vida, entra a mi casa, díselo, entra a mi casa, cámbiame, transfórmame. Y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Ves que no es nada difícil? Cuando tú abres tu corazón ya no vas a ser el mismo, porque tú lo abriste, tú lo sentiste. Lo mismo David reconoció. Y David rápido respondió, dice, pequé. La palabra pequé encierra algo tan importante. O sea, reconoció, encerró, dijo, wow, Natán me estaba hablando de mi propia vida, pero había algo dentro de mi corazón que me conecté, que él estaba hablando, sabía que estaba hablando por medio de Dios. Y si tú sientes que yo te estoy hablando por medio de Dios para que tú recapacites, déjame decirte que va a cambiar Dios. ¿Cómo te pusieron? Va a dar una vuelta sobrenatural en tu vida. Quizá dirás, yo tengo tiempo que me aparté de Dios, yo ya no quiero saber, ya no me interesó, pero en este momento a ti también Dios tiene cosas grandes para tu vida. Solamente reconcilia, solamente dile, Padre, perdóname, yo soy tu hijo. Y sabes una cosa, el Señor está esperándote como el hijo pródigo. Aquel que se fue, que se apartó. Pero cuando llegó su padre lo estaba esperando, estaba preocupado. ¿Dónde está mi hijo? Y el Señor así está, esperándote. A ti te está esperando, David. A ti te está esperando que vuelvas, que reconozcas. Hay algo que a mí me bendice. El corazón de Dios. Dios siempre pone un depósito en tu corazón. Y esa llama nunca se apaga. Eso nunca se va, nadie lo va a apagar. Solamente tú lo vas a opacar. Pero apagar no lo puedes apagar tú. Lo puedes opacar, así como David con el pecado lo opacó, pero Dios siempre usó a Natán, un siervo, y Dios me da el privilegio de decirte en esta noche, en esta tarde, abre tu corazón, cambia ese corazón, quita esa dureza, limpia, quita eso opaco y deja que Dios cambie nuevamente el rumbo equivocado que tú llevabas. Y yo te digo en el nombre de Jesús, tú te vas a sorprender. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Tú vas a sentir la diferencia y tú vas a decir algún día que tú tengas el privilegio de hablar conmigo. Vas a decir, pastor, Dios me cambió, Dios me transformó, tenía razón. Es que esto es lo que Dios quería. Dios quería es sinceridad. No hay una manera más hermosa que ser sincero con Dios. David fue sincero.
Cuando David fue sincero en las palabras de Natán, de Natán, no fue que dijo, no, Natán, yo no quiero saber nada de eso. Vino Natán y dijo, mira, Dios te ungió como rey. Nunca te olvides que tú eres un ungido. Te apartaste, sí, pero el enemigo entre más te aparta, te estás yendo, te estás alejando. Pero ahora el Señor, en lugar de alejarte, Dios te quiere acercar más a Él. Acércate. Dios mira tu corazón. Dios mira el corazón. No hay algo más hermoso que Dios mira el corazón, y Dios quiere que le regreses lo que el enemigo te robó. O sea, que tú le regreses a Dios. ¿Sabes qué te robó el enemigo? Esa paz, esa tranquilidad. Dios te va a regresar la paz, la tranquilidad en estos tiempos difíciles. No hay una manera. Tú te podrás cubrir la cara, pero la mejor manera es de que abras tu corazón y que Dios entre nuevamente. Y a ti, hermano, reconciliar nuevamente con Dios y decirle, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Vamos a continuar, gloria a Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, ojo aquí, ha remitido tu pecado, te ha quitado tu pecado, no morirás, no vas a morir, porque Dios está mirando tu corazón sincero. Este es el corazón sincero. El corazón sincero es como David era, conforme al corazón de Dios. David reconoció su falta y ahí se humilló, pero ojo, de las consecuencias no nos podemos escapar. Pero algo que el Señor me decía, sinceridad. Y conforme yo leía la palabra, el Señor me decía, en esta tarde, no solamente busco corazones sinceros, sino que quiero despojarles de esa vestidura de pecado. Mire lo que dice el 14. Mas por cuanto, dice, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fíjese, porque este pecado hizo blasfemar. ¿Sabe, hermano, qué es blasfemar? Es como yo como cristiano, o tú, o cualquiera otro. Entonces, te conocen como que eres cristiano, eres hijo de Dios, y luego pecas o tomas bebidas alcohólicas y andas como tú quieres. Bueno, ya Dios me bendijo, me dio un trabajo, voy a vivir como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera. Claro que Dios no se fija. ¿Eso cree usted que Dios no se fija? Pero Dios tiene el ojo, Dios está mirando lo que estás haciendo. Aquí sabe que el Señor le estaba diciendo, ¿sabes una cosa, David? Me has puesto en mal ante mis enemigos. Hay cristianos, hermano, que en el mundo andan y dicen, soy cristiano, pero viven un pecado, y la gente dice, ¿cómo es posible que esta persona es cristiana y está pecando ante los ojos de Dios? Estás blasfemando el nombre de Dios. No seas tú uno de esos que estés blasfemando el nombre de Dios. No, déjame decirte. Yo le doy gracias a Dios que me da el privilegio. Yo le he dicho al Señor, Padre, si tú me das una palabra, voy a hablar conforme tú quieres que la hable, no conmigo. Yo no la voy a hablar con mi fuerza, yo te estoy hablando en este momento. No yo, es el Espíritu de Dios que está en mí. En este momento, el Espíritu de Dios viene a mí y me dice, diles, habla a mi corazón y diles que ya no blasfemen, que ya no sean parte de blasfemar el nombre de Dios en frente de los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no quieren abrir su corazón. ¿Por qué? Porque hay cristianos, quizá tú te consideras como uno de estos, como David, que había blasfemado ante Dios, haciendo un pecado ante la gente, porque era un rey, era ungido de Dios. Por eso aquí dice la palabra. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar, dice, a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El Señor sabe que aquí en este momento yo meditaba y decía, Señor, hiciste un favor al niño, porque el niño, él se va al cielo, él no tiene nada que ver, porque él ni siquiera pecó, él no tuvo nada que ver, él no pidió venir al mundo, sino que mismo David, por haber entrado el pecado en sus ojos, por no estar haciendo nada, por estar perdiendo el tiempo en el balcón. No seas tú, hermano, hermana, que estés perdiendo el tiempo, ¿sabes qué? En la televisión viendo películas tras películas, tras películas, tras películas, o sea, pecado tras pecado, tras pecado, en lugar de que le digas, ¿sabes qué, hija? ¿Sabes qué, esposa? ¿Sabes qué, hijos? Vamos a cambiar la manera de vivir en esta casa. Vamos a poner la palabra de Dios. Tú, hermano, que conoces de Dios, instrúyelos. Sé tú el maestro. Levanta tu propia célula. ¿Sabe una cosa? En medio de todo esto, el Señor venía a mi vida, venía a mi corazón y venía y ponía
hijo, viene algo grande, viene un avivamiento sobrenatural. Hermano, viene algo grande, tiene que pasar algo grande antes de que sea la venida del Señor. Porque va a venir el tiempo, hermano, se va a ir empeorando. Usted mirará ahorita, no, ya mero va a terminar. No, hermano, esto está comenzando. Lo importante es cómo estás tú, cómo estoy yo. Alabado sea el nombre de Dios. El 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David entonces David rogó a Dios por el niño, y ojo aquí, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Mire, hermano, o sea, él ayunó, era un ayuno innecesario, hermano, no ayunes de un pecado, no ayunes de algo que dices, ok, pequé, voy a ayunar, voy a orar. No, arrepiéntete, Dios busca un corazón sincero. No es el ayuno, aquí David estaba ayunando, estaba orando injustamente, ya no, ¿por qué? Si ya había hablado Natán lo que iba a hacer, David estaba orando en contra de la voluntad de Dios, estaba ayunando en contra. Hay tantos cristianos que ayunan y oran en contra de la voluntad de Dios, pero no se apartan. Siguen dañando, siguen golpeando, ¿saben qué, hermano? Siguen blasfemando el nombre de Dios diciendo que son cristianas y cristianos. Oh, yo soy hija de Dios, Dios me dijo, cuando no es cierto. Estás blasfemando, estás poniendo a Dios, no lo estás poniendo en alto, estás blasfemando en frente de sus enemigos. Por eso mucha gente no quiere saber. Aquí David estaba ayunando y orando injustamente. Y dice el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él, dice, no quiso ni comió con ellos pan. O sea, mire la diferencia. O sea, no se quiso ni convivir con sus trabajadores, con los que lo rodeaban. Y al séptimo día murió, dice el niño, y temían los siervos de David hacerle saber el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Imagínense, si le decimos que cuando estaba vivo no nos ponía atención, y si yo le decimos que ya murió, o sea, se fija, murió el niño, ¿de qué le sirvió el ayuno y la oración? Lo que Dios estaba viendo es que el pecado trae un fruto. Lo que Dios quiere que ese pecado, hermano, muera totalmente en tu vida. No lo traigas más, no le permitas más. No blasfemes el nombre de Dios en frente de los enemigos de Dios. Ese es el propósito. El propósito es no estar en el balcón pero sin hacer nada, estar así, ahora sí, despreocupado. Bueno, pues voy a estar en la casa, voy a estar de vacaciones. No son vacaciones, es tiempo de buscar de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero llegar al segundo punto. O sea, David pecó, dice, pequé contra Jehová, reconoció en su corazón. Mira lo que Dios quiere hacer. Vamos al 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David, que dice, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió que sus ropas. El Señor venía y me decía, dile a mi pueblo, dile a los sinceros de corazón, dile a los David, que no es el ayuno y la oración, sino lo que Dios busca, la sinceridad, un corazón sincero. No ayunes y ores sin pedirle perdón a Dios, y un corazón sincero podrás ayunar y orar y no va a haber respuesta como David. Lo que Dios, cuando Dios dice es que muere el pecado, necesita morir el pecado en tu vida. Si no muere el pecado en nuestra vida, ahí va a estar constantemente. ¿Sabes una cosa? Una mentira. Llega otra mentira, otra mentira, otra mentira. Es como viene un pecado, otro pecado, y estás haciendo una coraza de pecados. Aquí David, el asunto que el Señor venía a mí y me decía, hijo, en este momento que yo te estoy hablando de la palabra, si tú reconoces pequé contra Jehová, no digas pequé yo, no, pequé yo contra Jehová. Cuando dices pequé yo es que tú mismo te estás levantando, hoy pequé, pero mañana voy a seguir igual. No, pequé yo con Jehová. Porque cuando dices Jehová, estás reconociendo que eres parte de. Quien es dueño de tu vida es Jehová de los ejércitos. ¿Sabes una cosa? Te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Dice, entonces David se levantó
de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y les pusieron pan y comió. ¿Qué fue lo que hizo? Y entró a la casa de Jehová y adoró. O sea, cambió sus ropas. Dios quiere cambiarte tus ropas. Dios te quiere quitar esas ropas. David ahora comió en paz, no podía comer. O sea, hermano, ya Dios le quitó. En este momento, cuando quitó sus ropas, entró a orar. Déjame decirte, hermana, hermano, amigo, que tú me escuchas. Quítate esas ropas de pecado. Quítatelas, te lo pido en el nombre de Jesús. Es tiempo que quites esas ropas y te pongas ropas nuevas y entres a orar a ese aposento. Haz un aposento en tu casa. Haz un aposento en ese lugar. Ahí donde estás ahorita, arrodíllate, dile: Padre, aquí estoy. Me quito esas ropas. El pastor está hablando de esas ropas. Sí, pequé contra ti, pequé con Jehová de los ejércitos. Pequé en contra de Jehová. Pequé en contra de Jehová, dice. Pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y ahí es donde tú mismo vas a decir: quiero que me quites esas ropas. Quítamelas, bendito Dios. Y entra a ese aposento a adorar. Y dice: y después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y mira el 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él te levantaste y comiste pan. O sea, fíjese, los mismos siervos dicen: ¿cómo es eso si antes cuando estaba enfermo orabas, ayunabas? Ahora ya no, ahora comes. Ahora David se le había quitado Dios le había perdonado el pecado. Ya Dios le estaba diciendo: no ayunes, no ores, porque el propósito que yo tengo, hermano, no es el ayuno y la oración. Decir: voy a ayunar, voy a orar y no me va a pasar nada. Voy a decirle: no ese es el asunto. El asunto, ¿sabes qué es? Que te quites esas vestiduras. Quítate esas vestiduras de pecado. Y ponte unas nuevas vestiduras y dile: Padre, pequé contra Jehová. Pequé contra ti. No nomás digas pequé yo, no, pequé contra Jehová, porque pecaste tú sabes que sigues pecando y pecando y pecando, pero pequé contra Jehová. Es como el marido que le dice: mi amor, perdóname, pequé, perdóname, pequé. ¿Pero y qué? ¿Sigues haciendo lo mismo? Y dice la esposa: ¿para qué me pides perdón si sigues haciendo lo mismo? Sí, pero perdóname, te amo. Y sí, y sigue, y puro amor y amor, amor. Y es puro amor mentiroso, es amor falso. Entonces aquí mismos siervos se dieron cuenta. Vamos a tratar de terminar lo más pronto posible ya. Y respondiendo y si viendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mire David cómo le hablaba. Mas ahora, mire aquí, que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué voy a ayunar de lo imposible? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ojo aquí, yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo voy a él y oro, pero él no va a volver. Lo importante es que David estaba hablando: ¿para qué voy a estar ayunando y orando si no lo voy a traer a mí? Mejor voy a vivir yo bien ante Dios para que cuando yo muera, yo pueda ver a mi hijo allá. Porque Dios tenía al hijo de David del pecado, lo tiene ahí en el cielo porque él no tuvo nada que ver. Y David dijo: wow, mejor prefiero yo guardarme y servirle al Señor con todo mi corazón. Yo te quiero decir en esta tarde, ahí donde estás, solamente dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname mis pecados. Yo quiero que tú pongas mi nombre en el libro de la vida. Tú que conoces de Dios. Y tú que no has conocido y es por primera vez, solamente dile: Señor Jesús, perdóname. Abre tu corazón y dile: abro mi corazón para que seas tú el que gobiernes en mi vida. Entra a mi vida. Entra a mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te recibo como mi único y Salvador. Que seas tú guiándome, dirigiendo mi casa y mi familia. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sabe una cosa, ahora el ayuno y la oración, cuando David lo hacía, fue bueno. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde primeramente Dios busca el perdón de pecado. Y ese es el propósito. Hermano, Dios te bendiga. Es un privilegio. Yo te quiero decir que le doy gracias a todos los que son parte de Betel, que de una manera o de otra nos apoyan, nos siguen respaldando. Ahí en la misma página va a encontrar
un cuadrito donde usted pueda hacerle el clic y ser parte de la ayuda. Ayúdenos. Necesitamos de su apoyo, de su respaldo, de su ofrenda. Gracias a Betel por ser tan fiel, y a ti también, hermano, que nos permite llegar a tus lugares. Bendecimos tu vida y declaramos bendiciones que sobreabunden. Fuerte abrazo y Dios me los bendiga.